mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer, que tu Espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Vamos a ponernos de rodillas, hermano. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito sea tu nombre. Como dice este canto, Señor, en esta mañana nos rendimos a ti. Padre Santo, tú nos has llamado, aún y a pesar de nuestras flaquezas, aún y a pesar de nuestras debilidades. Y aunque a veces, Señor, te hemos fallado, y aunque a veces, Señor, nos hemos apartado, nos hemos alejado, aún así, Señor, tú corres con tus brazos abiertos como el Padre al Hijo pródigo y nos pones un vestido nuevo y te gozas, Señor. Oh Padre Santo, esta mañana aquí estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que limpies nuestro pecado, que no encubras tu rostro delante de nosotros, que pongas un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Aquí están tus hijos, Señor. Danos a todos la seguridad de tu salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Buenos días y feliz sábado para ustedes nuevamente. Brevemente, hermanos, quisiéramos, para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar un poquito más, de presentarles al pastor Ezequiel Durán y a su familia, que ha sido asignado por la Junta de Personal y el Comité Ejecutivo de la Conferencia para ser el pastor de este distrito. Siempre las adaptaciones no son fáciles. Estaban llorando así en el distrito de donde salía el pastor y su familia, esperando que lo dejemos allí. Pues nos pidieron como 5 años más, Ezequiel. Yo creo que querían que te jubiles ahí. Y lógico, al despedir al pastor Sergio Balboa, algunos de ustedes se entristecieron. Sin embargo, el Señor tiene planes más allá a veces de lo que uno comprende y tenemos la oportunidad de practicar aquí un poquito de lo que vamos a vivir en el cielo, estando juntos por la eternidad, conociéndonos y relacionándonos. El pastor Ezequiel Durán nació en la ciudad de Monterrey, en México, pero yo sé que algunos, por alguna razón, tildan a los de Monterrey de tacaño, pero yo he comprobado que son muy generosos. Recolectando allí en el valle, los que más dinero me daban eran los de Monterrey, no menos de $20, así que es un mal testimonio que se hicieron.
junto a su esposa Livni y su hija Oni y Cristian están llegando aquí al distrito. Ustedes van a aprender a conocerles, a disfrutarles y a exprimirles el jugo. Livni ama los ministerios de la iglesia, y especialmente los ministerios con los niños y la música de los niños. Ya me imagino que al rato va a haber un corito de niños aquí. Y agradecemos a Dios por los talentos que Dios les ha dado. Él estudió en nuestra Universidad de Montemorelos, hizo una maestría en teología pastoral también ahí en nuestra Universidad de Montemorelos, y luego hizo un diplomado en relaciones familiares también allí en nuestra Universidad de Montemorelos. Hace varios años que está trabajando aquí en Texas. Llegó trabajando primero con el Ministerio de Publicaciones como director asociado del Departamento de Publicaciones, y luego hace un poquito más de 5 años ya atrás, aunque nos había estado ayudando tanto en San Antonio como aquí en el área de Fort Worth, le extendimos un llamado para que ministre en el sur de Houston, y ahora le estamos asignando aquí. Ustedes van a encontrar varias de sus habilidades. Yo lo conozco un poquito más que ustedes, al pastor Durán, pero me he llevado algunas sorpresas al repasar su currículum, y he visto que sabes de carpintería y de mecánica, así que hermanos, si se le descompone el auto, no lo llamen al pastor. Pídanle un consejo nomás, porque el pastor no es el mecánico. Pero Dios le ha dado varios talentos. Hermanos, ustedes van a encontrar que el pastor Durán es un siervo del Señor. Es una persona sumamente humilde. Nunca lo he visto enojado al pastor Durán, así que ustedes no inicien esa mala costumbre, no me lo hagan enojar. Siempre lo van a ver sonriendo, con una buena actitud, con paciencia. Va a trabajar junto a ustedes en lo que se requiera. Va a ministrarles en el rebaño del Señor, ayudándoles a prepararse y a preparar a otros para su regreso. Van a disfrutar del ministerio y del liderazgo de él como muchos otros lo han hecho anteriormente, y queremos invitarles a que a la vez que se unan a él en su ministerio, puedan también orar por él y por su familia, y también sostenerles mientras Dios les dé el privilegio y la oportunidad de trabajar aquí. Yo voy a invitar a la familia, si se acerca aquí a la plataforma. Livni, chicos, vengan aquí conmigo. Voy a invitar a los ancianos de la iglesia, si se acercan también aquí conmigo a la plataforma. No sé si Jimmy está aquí con nosotros hoy. No está. Muy bien. Vamos a invitar a la congregación que permanezca con reverencia en sus asientos e inclinando los rostros. Nosotros vamos aquí a rodearles y a tener una oración especial por eso. Disculpen que no se va a quedar toda la mañana porque hicimos arreglos para presentarle aquí en la iglesia de Grand Prairie, y tengan un poquito de paciencia porque él está buscando vivienda. En las próximas semanas esperamos que el Departamento de Transportación le ayude con la mudanza para instalarse, así que va a estar yendo y viniendo en las próximas 2 o 3 semanas, y después de allí ya ustedes contarán con él en forma completa. Así que gracias por esta campaña que han hecho de oración durante los últimos 2 meses, esa cadena de oración. No dejen de aflojar, tenemos que seguir orando ahora para que Dios conduzca el ministerio de ellos y las bendiciones que Dios ha preparado para su iglesia. Vamos a orar. Querido Señor y amante Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por tu llamado a tu siervo, el pastor Ezequiel Durán, por el llamado que has hecho a su esposa Livni y por la manera que tienes en tus manos y sigues llamando también a sus hijos, a Oni y a Cristian. Señor, gracias porque ellos han aceptado el desafío de trasladarse aquí y conducir el ministerio en tus iglesias aquí en el West de Dallas y en Grand Prairie. Queremos pedir, Señor, tu sabiduría, pero por sobre todo la unción de tu Espíritu para ellos. Señor, rodéales con tus ángeles.
Aparta de ellos toda influencia del maligno. Señor, cuídalos de los dardos del enemigo y ayúdales, Señor, con tu dirección a apacentar tu rebaño en este lugar y en estas iglesias con la unción que solamente tú puedes darle. Dale, Señor, fortaleza espiritual. Dale paciencia y misericordia. Y a la vez también, Señor, dale firmeza para poder conducir este rebaño hacia ese momento glorioso en que tú regreses a buscarnos. Señor, ayúdale a amar a su congregación. Ayúdale a dar de sí junto a su familia en servicio a ellos y a tu obra. Ayúdale, Señor, a ser un estandarte de la verdad y también, Señor, una luz que acerque a muchas almas a tus pies. Señor, permite que su liderazgo y su influencia puedan entrenar, capacitar, fortalecer a cada miembro de nuestras iglesias aquí, para que ellos también puedan brillar conforme a tu plan. Gracias, Señor, por su ministerio hasta aquí y también por la promesa de que tú le seguirás acompañando desde aquí en adelante. Bendice, Señor, a esta iglesia junto a su siervo, el pastor Durán, y a su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. En unos momentos, después del sermón, vamos a salir, disculpen por el apresuramiento. Yo voy a regresar al final de la escuela sabática para acompañarles en la segunda lectura de los nombramientos. Ustedes van a recibir una copia de lo que se leyó en las semanas previas. Dios les bendiga. Tenemos conectado el micrófono inalámbrico. ¿Me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Ok. Bueno, pues buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Les felicito porque tienen una iglesia muy bonita. La primera vez que conocemos aquí. Mi familia y yo nos sentimos felices de estar con ustedes. Como dice el pastor Rigachi, sí es un poquito difícil dejar un distrito, porque alguien dijo muy sabiamente que cuando cambian un pastor de un distrito es como sacar un árbol, ¿verdad? Con todo y raíces y plantarlo en otro lugar. Y pues para que ese árbol otra vez vuelva a agarrar fuerza, ¿verdad? Y pues tarda un poquito, pero agradezco a Dios por la labor del pastor Rigachi, porque un día nos confió a pues y nos invitó a trabajar a la conferencia de Texas. Él fue uno de los que nos invitaron aquí. Y yo sé, hermanos, que Dios nos ha traído aquí con ustedes. Yo le dije a mi esposa, donde nos digan, vamos a ir. Y a veces uno dice que tengo una maestría y que un diplomado y 4 años de teología, pero saben que yo me he dado cuenta que cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, todo eso que uno dice que sabe, no, a veces no sirve. Y entonces lo que hago mejor es doblarme de rodillas, ponerme de rodillas y decirle, Señor, quito mi manual y ayúdame tú, porque esto no lo vi en la escuela. Y saben que así es como Dios ha guiado nuestro ministerio hasta aquí. Yo estoy seguro que el Señor nos va a seguir guiando con ustedes. Estamos a sus órdenes. Mi número es, para que si alguno lo quiere anotar, es el 214-966-2342. Ese es mi número de teléfono. Estamos a la orden, 214-966-2342. Y bueno, pues vamos a aprovechar estos minutos que nos restan para abrir la palabra de Dios, porque a eso es que hemos venido. Vamos a ir allí al libro de Josué. Josué capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas, sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella.
a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Palabra del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito sea tu nombre. Querido Padre, queremos rogarte que esta mañana, más que la voz de un predicador, podamos escuchar tu palabra, Señor, que sale de tus santas escrituras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, pues la historia de Josué es una de las historias muy fascinantes de la Biblia. Hay muchas historias muy bonitas, pero el libro de Josué está llena de historias donde podemos ver la mano de Dios obrando en este personaje, ¿verdad?, de la Biblia, Josué. A manera así de contexto, ustedes recuerdan que en el capítulo 1 Dios llama a Josué a ser el sucesor de Moisés, un jovencito que Dios llama para conducir a un pueblo. Algunos personajes dicen que aproximadamente era un pueblo como de 3,5 millones de personas. La Biblia dicen que eran unos 600,000, pero ustedes recuerden que ahí no se contaban ni mujeres, ni niños, ni aparte los que se agregaron. Entonces era una gran multitud de personas. Pero no vamos a discutir el número. Lo que sí vamos a decir es que Dios había llamado a Josué para dirigir a este pueblo. Y ahí en el capítulo 1 viene ese pasaje que muchos conocemos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, etcétera, etcétera. En el capítulo 2, ustedes recuerdan que Josué toma a 2 muchachos y los manda a investigar la tierra prometida. Ya están allí a un lado del Jordán, están por pasar a la tierra nueva. Ustedes recuerdan que en una ocasión Moisés había tomado a 12 de ellos, entre ellos Caleb y Josué y otros 10 más, para hacer esta misma operación. Pero ahora Josué toma a 2 y manda a estos jóvenes, le dicen: revisen la tierra, denle una checadita para ver cómo está y tráiganos noticias. Estos muchachos fueron, ¿se acuerdan que se quedaron por ahí en la casa de una mujer? ¿Quién era? Rahab, ¿verdad? Esa mujer que pues los escondió ahí del rey de ahí, y entonces gracias a Dios y a la intervención de esta mujer, esos jóvenes se salvaron y regresaron y le dijeron a Josué: Josué, esa ciudad es tierra que como Dios la prometió, ahí fluye la leche, la miel, y Dios nos la va a entregar, así que vamos todos. Entonces, pues bueno, ya están allí, ya están antes de pasar a la tierra prometida. Y en el capítulo 3 encontramos que Josué le dice al pueblo de Israel, le dice: antes de pasar, vamos a quedarnos aquí 3 días. Recuerden, el río Jordán está desbordado porque es el tiempo de la cosecha, así lo dice ese pasaje, ese texto. Y entonces no se puede pasar, pero Dios los ha traído para que lleguen. Entonces, hermanos, aquí hay una tremenda lección, que cuando las cosas son difíciles, alabado sea el nombre de Dios, porque tenemos a un Dios que es el Dios de las cosas difíciles, ¿sí? Es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el ser humano, para Dios es posible, amén. Y si estamos con Dios, pues todo es posible, hermanos, porque Él es capaz, Él es poder. Así que están allí frente a ese río, que si no está desbordado, es un charquito, es un arroyito, lo pueden brincar, pero ahora se ha desbordado. Yo no sé, los que conocen Monterrey, no sé si hay aquí personas de México, pero en Monterrey hay un río que corre que se llama Santa Catarina. Y ese río, cuando está seco, que no lleva mucha agua, lo puede uno brincar. Pero cuando va lleno, hermanos, ese río se lleva gente, carros, casas y destruye mucho, ¿verdad? Y bueno, ahora nos tocó estar allí en Houston viendo la inundación, que de paso los hermanos allí de mi iglesia me tuvieron que sacar en lancha de la casa, y luego nos llamó una hermana: pastor, dice, tenemos aquí ya varias horas, dice, no han venido por nosotros, estamos inundados, el agua ya se metió a la casa y ya vemos como 15 personas, adultos, niños, ancianos. Por favor, dice, yo me enteré que usted anda con unos hermanos ayudando, venga por nosotros. Y hermanos, pues
el hermano, gracias a Dios, tenía una lancha, el hermano Santos ahí de la iglesia de Alvin, el hermano Rivera, nos fuimos y allá estaban ellos metidos hasta allá, hasta la orilla, al último de la colonia. Pues no podíamos pasar porque había como un puente elevado, tuvimos que agarrar como un bote de esos sin motor, porque primero nos fuimos en la lancha con motor y luego nos llevamos uno pues, como extra, ¿verdad? Un bote sin motor. El caso es que nos llevamos cargando ahí donde pasamos el puente, cargamos el bote ese o la lancha sin motor y ya cuando llegamos al otro lado lo usamos para llegar hasta donde estaba así, ahí estaban ancianos, niños, los hermanos esperándonos, cuando nos vieron ellos, bravo, hasta nos aplaudieron y bueno, a sacar a esa gente de allí. Y bueno, cuando hay inundaciones pues es terrible, el agua nos llegaba acá, el agua pues es contaminada, pero bueno, Dios nos cuidó, gracias a Dios. Ahora, volviendo al texto, dice la Escritura que Josué está ahora por llevar al pueblo a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dicho. Entonces, hermanos, esta mañana yo quiero compartir con ustedes brevemente, el tiempo es corto, quiero compartir con ustedes 3 elementos que nos van a ayudar cuando nosotros tengamos también que atravesar un río. Pastor, pero es que aquí no hay muchos ríos. Bueno, no importa, pero sí a muchos de nosotros en la vida tenemos en algún momento que pasar a algo nuevo. A muchos de nosotros en la vida tenemos que también atravesar el río quizás de enfermedad. O algunos de nosotros tal vez estemos teniendo problemas con nuestros hijos. O algunos de nosotros nos han nombrado como director de jóvenes y yo nunca he sido director de jóvenes. ¿Qué voy a hacer, pastor? O quizás alguno es director de diaconisas y dice, pastor, pero es que a mí nunca me han puesto como directora. Pero yo quiero decirte que ante los ríos de la vida, Dios tiene recomendaciones que si tú las sigues, tú puedes atravesar. Porque su palabra es poder y su palabra nos conduce. Entonces yo no sé, yo no les conozco, es mi primer predicación, pero si alguno en esta mañana está atravesando por el valle de las dificultades o por el río contra la corriente y siente que es muy difícil, yo quiero decirte que no estás solo. Jesús está contigo, Jesús está con nosotros. Amén, hermanos. Entonces hay 3 recomendaciones que quiero que descubramos aquí juntos. La primera de ellas, ahí está en Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y ahí está el primer principio. Esta primera recomendación que Dios les da al pueblo es que antes de pasar el río, deténganse y reflexionen. Antes de pasar el río, paren un poco. La Escritura dice que ¿quién de vosotros que va a construir una ciudad no se sienta primero y hace planes, verdad? Entonces, el pueblo de Israel se detuvo allí para reflexionar. Miren lo que dice Números, Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, vamos allí si me acompañan, por favor. 8:2. Dice el texto. Deuteronomio 8:2 dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, antes de pasar ese río, Josué los detiene un poco y les dice, pueblo, hermanos, reflexionen. ¿Qué hizo Dios con ustedes en el pasado? Acuérdense, allá atrás están las tumbas de nuestros padres que se quedaron en el camino. No pudieron llegar por su incredulidad. Acuérdense la manera milagrosa como Dios nos sacó de Egipto, porque fue un milagro, hermanos, salir de Egipto. Acuérdense que ese rey no quería liberar al pueblo de Dios. A veces, hermanos, el pueblo de Dios tiene que enfrentarse ante enemigos. Miren, yo conocí el evangelio en una iglesia pequeña ahí en Monterrey. Y recuerdo que cuando los niños estaban allí teniendo la escuelita bíblica de vacaciones, que de paso subimos que aquí acaban de tener su escuelita, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Amén? Qué bueno, felicidades. Los niños andaban, nuestra iglesia estaba frente a una iglesia católica y así nomás nos dividía la pura calle, estábamos así enfrente. Entonces el padre se enojaba porque los domingos pues los niños del club o de la escuelita le hacían ruido.
y un día habló con alguna autoridad ahí en la ciudad y vino a la ciudad y puso ahí un cordón amarillo, prohibido traspasar, se cerró la iglesia. Se cerraron nuestra iglesia, hermanos, por casi 4 años. Pero mientras esa iglesia estaba cerrada, los hermanos se empezaron a reunir en diferentes casas. Y un día mi papá dijo, bueno, dice, pues si nos hemos estado reuniendo aquí en mi casa, pues hagamos aquí una iglesia en mi casa. Mi papá tenía un taller, mi papá se dedica a la ebanistería, a la carpintería. Entonces dijo, pues vamos a irnos a vivir al taller y que nuestra casa sea una iglesia. Hoy en día, nuestra casa ahí, bueno, la que era nuestra casa hoy en día es una iglesia. Pero finalmente cuando se llegó la noticia después de 4 años que la iglesia se reabría porque la asociación se movió ahí, la conferencia habló, entonces abrieron nuevamente la iglesia, pero ya había quedado una hija y un grupo pequeño por ahí regados en el camino. Entonces, hermanos, qué bueno que a veces en la vida hay problemas. Qué bueno que a veces en la vida hay dificultades porque eso es una ocasión muy buena para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Amén. ¿Sí? Si no tenemos problemas, entonces preocupémonos. Qué bueno que hay problemas, porque cuando dependemos más de Dios, cuando no pasa nada, tengamos cuidado. Es como esos niños, ¿verdad? Que están muy calladitos, no dicen nada. Cuidado, porque algo está pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando aquí al pasaje, el pueblo de Israel habían visto la mano de Dios en el pasado. Dios los había liberado milagrosamente de los egipcios, a pesar de que ese pueblo no los quería soltar. En el camino Dios los condujo, ¿verdad? No tenían ningún GPS como hoy en día. Ellos tenían solamente la nube, que cuando la nube avanzaba, ellos avanzaban. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Pero bueno, imagínense, hermanos, el poder de Dios, los milagros que hizo Dios. Nada más piensen un poquito lo que hizo Dios para alimentar a ese pueblo. Y alguien por ahí se puso a pensar que si se hubiese conseguido comida para alimentar a esos 3,5 millones de personas, se hubiesen necesitado aproximadamente 4,000 toneladas de alimento diario para abastecer de comida a toda esa gente. Imagínense, era como 2 trenes de esos largos, como de 2 kilómetros o 1,5 millas más o menos, ¿no?, de largos, para traerle comida a todo ese pueblo. Mucho alimento. Alguien dijo que si tuviésemos que pagar comida para todos ellos, tendríamos que pagar aproximadamente 5,000 millones de dólares diarios para alimentar a esa multitud de personas. Es mucho dinero, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor todos los días les traía la pizza, ¿verdad?, a domicilio. Ahí está, ¿verdad? Ellos nada más la levantaban y la agarraban. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, ¿sí? Ahora pónganse a pensar, el vestido, bueno, el agua que ellos necesitarían. Alguien dijo también que para poder abastecer de agua a todo ese pueblo se necesitarían aproximadamente un tren con 2,000 tanques para darles diariamente agua, para lavar los trastes y comer. Eso es mucho. 4 millones de galones, no sé cuánto, pero es mucho. Sin embargo, el Señor de ahí de la piedra les daba el agua. ¿Por qué? Porque Él es poder. Él es el agua de vida. Y bueno, ahora el vestido, miren, rápidamente, acompáñenme por favor allí a Deuteronomio 8. Miren lo que dice aquí la escritura. Deuteronomio, bueno, vamos allí al versículo. Vamos al capítulo 8 y vamos a ver el texto número 4. Deuteronomio 8:4 dice: el vestido que llevas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermanos, fíjense nada más. Con ese vestido que uno de los papás o esposos de las esposas de Israel compró ahí yo no sé a dónde van las hermanas aquí, ¿verdad?, pero a donde vayan, a Macy's o a Dealers, yo no sé a dónde vayan. Pero con ese vestido la hermana se vistió 40 años. No se le acabó en 40. Yo hubiese querido estar ahí, hermanos, porque así nomás un vestido le hubiese comprado a mi esposa y no se le hubiese acabado. Yo no sé, ¿verdad? Pero las mujeres tienen muchos vestidos. Uno para cuando las presentan, otros que para ir a tal cosa. El caso es que, bueno, si ustedes vieran el closet, es que casi todo el closet es de ellas y a nosotros nos dejan un pedacito chiquitito, ¿verdad? Y a veces tenemos que sacar nuestra ropa.
pero el vestido de ellas en 40 años no se les desgastó. ¿Por qué? Porque era un vestido especial. Pues el Señor se lo había dado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con el calzado? Miren, vamos a ir a Deuteronomio 29. Aquí habla también del calzado que el Señor le había dado a este pueblo. Deuteronomio 29:5 dice: yo os he conducido durante 40 años, dice, en el desierto, sin que vuestros vestidos hayan envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado haya envejecido sobre vuestro pie. Fíjense nomás, hermanos, zapatos para las mujeres de Israel para 40 años. Qué bueno, hermanos, nos hubiésemos ahorrado, pero las mujeres tienen zapatos para todos los días, ¿verdad? Y para toda ocasión, pero esos zapatos eran para 40 años. Sin duda alguna los esposos se ahorraron mucho dinero. Ahora, hermanos, pensando en el lugar, alguien también dijo que ese lugar tenía que, imagínense, acampar con 3,5 millones de personas. Hace poquito estuvimos en un campamento donde fue a cantar mi esposa, donde habían como 2,500 niños, allá en el sur de México. Y hermanos, ese era un mundo de niños, conquistadores y aventureros. Ahora acampar con 3,5 millones. Se necesitaba aproximadamente un lugar como de unos 30 kilómetros, 15 millas de ancho, por 50 de largo. Eso, hermanos, es un mundo. Imagínense con tanta gente acampando. Pero aún así, hermanos, Dios proveía siempre de un lugar para su pueblo. Entonces, por eso Dios le dice a Josué: mira, detén a este pueblo y entonces que reflexionen cómo Dios les ha ayudado en el pasado. La pluma inspirada dice, hermanos, nada debemos de temer en el futuro, a menos de que nos olvidemos, ¿qué? De la manera como Dios nos ha ayudado en el pasado. Entonces, hermanos, ¿por qué vamos a temer? Si el Señor nos ha traído hasta aquí, entonces el Señor se encargará de llevarnos allá. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Amén? Claro que sí. Dios es poderoso. Entonces el pueblo tenía que reflexionar. Por eso, hermano querido, detente un poco y piensa en lo bondadoso que ha sido el Señor contigo. ¿Por qué vamos a dudar? ¿Por qué vamos nosotros a tener dudas de que Dios puede? Claro, hermanos, Dios puede. A veces sí, las cosas se ponen un poquito difíciles, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, avanzamos rapidito. El segundo principio, regresemos allí a Josué. Josué capítulo 3, versículo, y ahora vamos allí al versículo 3. Dice, bueno, leamos el 2, dice: después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que lo llevan, saldréis del lugar desde donde estéis, dicen, y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Fíjense, hermanos, Dios le dice al pueblo, cuando vean que los sacerdotes se ponen de pie con el arca, sigan el arca, miren el arca, porque ustedes nunca han pasado por ahí, ustedes nunca han ido a la tierra nueva. Entonces, si ustedes nunca han ido a la tierra nueva, miren el arca, enfóquense en el arca. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, qué había en el arca? ¿Se acuerdan qué había dentro del arca? La vara de Aarón, ¿se acuerdan? ¿Qué más había? Los 10 mandamientos. ¿Qué más había? El maná, exactamente. Pero algo más importante que todo eso, ¿qué era lo que había en el arca? La chequina, la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. Entonces el arca representaba la presencia de Dios. Josué le dijo al pueblo: hermanos, pueblo de Israel, vamos a pasar el río. Cuando ustedes vean que los sacerdotes se levantan para cruzar el río, miren el arca, no la pierdan de vista. En otras palabras, Josué les está diciendo: enfóquense en Jesús. Mis queridos hermanos, para cruzar el río de la vida, para cruzar el río de problemas, para cruzar el río de enfermedades, el río de dificultades, necesitamos enfocarnos ¿en quién? En Jesús. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos, por qué muchas personas ya no están aquí? ¿Saben por qué muchas personas se las ha llevado la corriente del río de la vida? Ya no están aquí. Yo he visto a hombres, hermanos,
fuertes espiritualmente, poderosos en la palabra del Señor. Que si tú los vieras y tú dices, caray, yo quiero ser como ellos. Pero también los he visto a esos hombres, hermanos, caerse. ¿Saben por qué? Porque se desenfocaron, porque no pusieron su mirada en Jesús. Sí, mis queridos hermanos, cuando nosotros estamos atravesando el río, cuando estamos por cruzar el río de la vida, el río de dificultades, el río de adversidades, necesitamos enfocarnos en Cristo Jesús. No en el anciano, no en el pastor, no en los hermanos. Mira a Jesús. Pon tu mirada en Jesús, porque es la única forma como tú y yo vamos a poder atravesar este río. ¿Hay alguno en esta mañana que está atravesando el río de la vida? ¿Hay alguno que siente que la corriente se lo lleva? Mira a Jesús. Pon tu mirada en Jesús y Jesús te va a ayudar. Pero cuando tú despegas tu mirada de Jesús, entonces ¿se acuerdan lo que le pasó a Pedro? Él iba viendo a Jesús, iba caminando sobre el agua, pero volteó su mirada y entonces se hundió. Tristemente, hermanos, cuando nosotros miramos a otro lado donde no debiéramos, sucumbimos. La siguiente recomendación que Josué les da para atravesar ese río, primero acuérdense, les dijo, reflexionen, ¿verdad? Cómo Dios les ha guiado en el pasado. Segundo, enfóquense en el arca, enfóquense en Jesús. Y tercero, lo encontramos aquí en Josué capítulo 3, versículo 5. Dice, Josué le dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y si me acompañan al verso número 12, dice el verso número 12 de allí del capítulo 3, dice, tomad pues ahora los 2 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de vuestros pies y de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes de delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá y el mar salado quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es el poder de Dios? El pueblo pasó. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios le dio una promesa. Y ese es el siguiente principio. Aférrate a las promesas de Dios. Josué les dijo, santificaos porque Jehová mañana hará maravillas con vosotros. Esa es una promesa, hermanos. Pero déjenme decirles que las promesas de Dios son condicionales. ¿Eso qué quiere decir? Que para que las promesas de Dios se cumplan hay una condición. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Serán consolados. Para que tú seas consolado, primero necesitas llorar. No puedes ser consolado si no lloras. Entonces las promesas de Dios son condicionales. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando los sacerdotes se levanten con el arca y pongan sus pies sobre el agua, ese río se va a abrir. Esa agua se va a separar y se va a abrir un camino y ustedes van a pasar. Pero mientras los sacerdotes no pongan el pie en el agua, no va a pasar nada. ¿Quiénes eran los sacerdotes, hermanos? Eran los líderes, ¿verdad? Y saben, hermanos, aquí hay un llamado para ustedes y para mí. Nosotros los líderes hemos sido llamados a ser los primeros en mojarnos los pies para que los demás puedan pasar. No es fácil ser líder, hermano. No es fácil. Un líder llora. Un líder tiene que aguantar la crítica. Un líder tiene que aguantar el rechazo. Todo tiene que aguantar. ¿Por qué? Porque así fue Jesús, hermano.
¿Qué no le hicieron a Jesús, digan hermanos? Y sin embargo, Él se mojó el pie. Él siguió adelante. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir al Señor, Señor, yo no me mojo el pie? Pero si tú no te mojas el pie, yo quiero decirte, mi querido hermano, que las promesas de Dios no se van a cumplir en tu vida. Tienes que mojarte el pie. En otras palabras, tienes que ir adelante porque Dios te ha llamado, eres un líder. Pastor, entonces eso no es para mí porque yo no soy líder. Nada más el anciano, el de jóvenes, el de escuela sabática. No, tú eres un líder de tu casa. Tus hijos te están viendo. Tu esposa te está viendo. Tus vecinos te están viendo porque tú eres el líder de tu colonia. Tú eres, la gente te mira. Dice el apóstol Pablo que somos cartas. ¿Qué cosa? Somos ley. La gente nos lee, la gente nos mira. Somos los líderes del Señor. Todos somos líderes, hermanos. Entonces somos los que debemos de ir adelante, no importa cuán difícil sea la vida. Tenemos que mojarnos el pie. Y algunos, déjenme decirles que no solamente se están mojando el pie, algunos el agua le está llegando a la rodilla. Estaré predicando en esta mañana para alguien que el agua le está llegando a las rodillas. Estaré predicando para alguien que está luchando con una enfermedad que es más fuerte que aquella. Cuando yo estaba predicando este sermón en una de mis iglesias, allí estaba sentado un joven, pero estaba solo con sus niños, no estaba su esposa. Y ese muchacho estaba atravesando el río más difícil de su vida, estaba por separarse de su esposa. Tuve que hablar con él y decirle, mira, vamos a orar. Pastor, es que sí, yo me equivoqué, pero yo la amo, yo la necesito. Sí, yo sé que tú la amas, tú la necesitas. Vente, vamos a orar. Él estaba atravesando por el río más difícil de su vida. Quizás el agua ya no la tenía a la cintura, a lo mejor ya la tenía hasta acá, ya no sabía qué hacer. Estaré predicando para alguien que tiene problemas con sus hijos y que siente que se ahoga porque siente que ya no hay solución. Y quiero decirte, hermano, que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Nada más que tienes que mojarte primero, tienes que ir adelante. Porque si tú no te mojas los pies, si tú no sientes el agua que tiene no vas a poder experimentar el toque de la mano de Jesús que te levanta para decirte, hijo mío, no estás solo. ¿Habrá alguien que se siente solo esta mañana? Quiero decirte, Jesús está contigo. Esta mañana quizás yo esté predicando para alguien que tiene luchas. Todos pasamos por adversidades. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no te conozco, mi querido hermano, pero lo que sí te quiero decir es que mi Dios, el Dios de Josué, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el que los llevó por el desierto, el que les abrió el mar, ese es el mismo Dios mío y es también el mismo Dios tuyo. Y esta mañana te quiero decir, yo te ayudo. ¿Cuántos quisieran esta mañana decirle, Señor, ante el río de mi vida que estoy por pasar, que no sé qué hacer, no sé qué me espera más adelante, bien, voy a ir a una escuela que no conozco, o voy a me dijeron que me van a despedir de mi trabajo, o no sé, Señor, pero me encuentro ante algo, un futuro incierto, ¿qué voy a hacer? Josué les dijo, deténganse y reflexionen cómo Dios les ha ayudado en el pasado. Enfócate en Jesús y aférrate a las promesas del Señor. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera decirle, Señor, yo también quiero hacer eso? Yo quiero, Señor, yo quiero estar consciente de que si tú me ayudaste en el pasado, me vas a ayudar en el presente y en el futuro. Yo quiero poner mi mirada en Cristo Jesús y yo quiero aferrarme a tus promesas. ¿Habrá alguien que quiera decirles a Jesús, hermanos, en esta mañana? Amén. ¿Quisieras ponerte de pie ahí donde tú estás? Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, tengo un río, pero tengo un Dios que es más poderoso que este río. Señor, tengo un problema, tengo algo que nunca he pasado por ahí, pero tengo un Dios que sí sabe todo, que sí puede todo. Ya que se pusiste de pie, quisieran venir aquí, hermano, vamos a orar juntos, porque lo que nos espera, solo Dios lo conoce. Y si ya lo conoce Él, entonces estamos salvos. El que quiera venir, ¿verdad? No tienen que venir todos, solamente aquellos que quieran decirle, Señor, yo quiero atravesar este río, pero solo con tu ayuda. Si estás ahí, ven, vamos a pedir al Señor que nos ayude a cruzar este río, para que con su ayuda podamos lograr. Yo no sé quién tú seas, ni qué problema estés atravesando, pero lo que sí quiero decirte es que el Señor es poderoso y el Señor te va a ayudar. ¿Cuál es tu problema? ¿No tienes trabajo? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas con la ley? Yo no sé cuál es tu problema,
Pero sí quiero decirte que el Señor te va a ayudar. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito sea tu nombre. Aquí están tus hijos, Señor, que han venido al frente, porque también se encuentran ante el río de la vida. Y, Señor, humanamente no se puede atravesarlo, pero con Cristo todo lo podemos, que nos fortalece, Señor. Ahí están tus hijos que se han quedado ahí en su lugar, que por pena o yo no sé por qué no han pasado, pero, Señor, también tú haces que salga el sol sobre todos, tú haces que llueva sobre todos. Y esta mañana, Señor, que tus promesas, Señor, se derramen en todos los que estamos aquí, los que vinieron al frente, los que se quedaron allá. Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre todos y ayúdanos a atravesar este valle, Señor, porque más allá nos espera la presencia de Jesús, nos espera la compañía por la eternidad con Él. Señor, lleva a tus hijos. Tal vez alguno vino aquí porque tiene problemas con su esposa, con su esposo, yo no sé. O tal vez tiene problemas con sus hijos. Ya intentó de esta manera, de la otra, pero los jóvenes no quieren nada con Dios. O quizás, Señor, alguien vino aquí porque está luchando con una enfermedad seria. O tiene un problema económico y va a regresar a casa y no sabe cómo hacer. Pero, Señor, esta mañana ayúdale a abrir ese río, Señor, así como lo abriste al pueblo de Israel. Señor, muéstrale que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Bendice este pueblo, Señor, y ábrenos, Señor, el río que se nos ha presentado para que podamos ver las maravillas que tú tienes para nosotros. Santifícanos, Señor. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pueden pasar a su lugar. Feliz sábado. Sí, vamos a concluir esta parte, ¿ok? Nadie se mueva porque sigue escuela sabática de inmediato. De inmediato los de escuela sabática van a entrar para empezar el programa de escuela sabática. Ok, vamos a concluir el himno 368. Vamos a hacerlo puestos de pie, por favor. Cantemos. Nuevamente les enfatizo que nadie se mueva, no ha terminado esto. Vamos a empezar escuela sabática. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por la senda de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos, si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes.
esta mañana, Señor, te agradecemos porque tú tienes planes para cada uno. No importa, Señor, dónde estemos o qué hayamos hecho, dónde hayamos ido. Pero hoy, Señor, estamos aquí, tu gracia nos ha alcanzado. Y gracias porque en esos planes, Señor, tú nos consideras. Cámbianos, Señor, transfórmanos y ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer fieles y firmes delante de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir nosotros a la siguiente iglesia. Ya se quedan con el programa.